Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Como les decía, mi nombre es Andrés Gálvez. Llevo investigando el bullying desde hace 5 o 6 años más o menos. Yo trabajé 5 años para el Ministerio de Educación en la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, y ahí fue donde surge la idea de investigar el tema. Entonces desarrollé un instrumento para medirlo en la población guatemalteca. Era 2006, había muy pocos instrumentos adaptados para la región. Había uno por ahí por Sudamérica, en una universidad de Uruguay, se estaba desarrollando uno en México. Entonces aproveché la oportunidad que tenía trabajando en el ministerio, con esos brazos tan grandes que tiene uno cuando trabaja en una entidad gubernamental, para diseñar un instrumento y validarlo para la población guatemalteca. Y de ahí parte el panorama que les voy a contar con las investigaciones que se han hecho con ese instrumento. No quiere decir que sean las únicas investigaciones de bullying que se han hecho en Guatemala. Está en la Universidad de San Carlos el doctor Eduardo Zacayón, tiene incluso un libro de violencia escolar. Aimé Rodríguez en la Flaxo, hay unas comparaciones entre Costa Rica y Guatemala. Hay alguien más, Evelyn Espinosa, que ha hecho algunas investigaciones con instrumentos norteamericanos traducidos al español, y se pueden encontrar en la red documentos e información sobre el tema. Cada uno tiene sus ideas, su forma particular de ver o de definir el bullying, y al final de cuentas el fenómeno es el mismo, y todos estamos aquí porque entendemos la importancia que tiene para el país y para los ciudadanos y para el mundo atender a los niños en la escuela de una forma como se debe, como dice incluso la Declaración de Derechos del Niño, que todos los niños tienen derecho a recibir educación en un ambiente sano, libre de agresiones, etcétera, etcétera. Y cuando nos enfrentamos a situaciones de bullying, estamos violentando ese derecho, así de simple. Y vamos a ir viendo por qué. Esto es lo que vamos a platicar. ¿Se han dado cuenta? El bullying tiene ahorita una cobertura mediática muy grande. Y aquí solo pongo algunos ejemplos de las noticias que se pueden ir encontrando y que van saliendo. Y creo que no pasa una semana donde no sale una noticia donde se habla algo de bullying, y que un niño se suicidó y probablemente era víctima de bullying, y que a un niño le pegaron, y que un niño se está quejando de algún establecimiento. Y se topa uno también con unas un poco más fuertes, como esta imagen de acá. El niño de 6 años que recibe una golpiza por un niño de 8 años, y termina así. Por supuesto, aquí ya estamos en una situación violenta. No sabemos si el niño era víctima de bullying, pero es muy probable. Es una cosa que desencadenó en un episodio donde termina el niño, así como aparece ahí en la imagen. Y no es aceptable, no debería ser aceptable. Todos los que trabajamos en educación no podemos dejar que eso pase en un establecimiento, porque nosotros somos responsables, adultos responsables de la seguridad de los niños. Antes de hablar de los datos nacionales, quiero mostrarles algunos estudios internacionales y de dónde parte el bullying. El bullying siempre ha existido. Todos nosotros crecimos con bullying. Nuestros papás, nuestros abuelos y bisabuelos, todos han vivido con el bullying. Hay unos estudios ahí que encuentran en unos escritos de 2000 años antes de Cristo en la Mesopotamia. No existía la escuela como tal, pero sí había grupos educativos, y se describen algunas situaciones que podrían ser acoso escolar o bullying. O sea, siempre ha existido en la humanidad, es inherente al ser humano. Pero hasta los 70 se empieza a investigar y se le pone el nombre. El más famoso investigador del tema y el que lo nombró como bullying es Dan Olmos. En los países nórdicos se empieza a investigar con el Ministerio de Educación de Noruega. Pero casi al mismo tiempo en Japón, Yogi Morita está investigando porque se da cuenta de este fenómeno, y se llama Hime. En japonés Hime es el bullying, y hay un montón de literatura sobre el Hime que se puede buscar en la web también, y es bien interesante el planteamiento. El fenómeno que escriben es el mismo, desde una perspectiva un poco distinta tal vez. El bullying propuesto por Olmos es una situación más
más de situaciones físicas y violentas, sobre todo de niños más grandes a más chiquitos, aunque abarca todo el fenómeno que vamos a describir. Pero el INGIME lo describe más como una situación social y se hace más énfasis en la exclusión social, en las amenazas, en la agresión psicológica. Por lo que yo he visto, el bullying en Guatemala se parece más a esta definición original del INGIME que el del bullying de Olmos, aunque al final de cuentas es la misma situación. Un estudio interesante en 2010, Pérez Nieto, hicieron un estudio con plan internacional, un estudio que trató de medir el impacto económico que tiene la violencia en la escuela. Entonces ellos miran un montón de variables de las consecuencias que se saben que pasan para las víctimas de bullying o de violencia en la escuela. Entonces se sabe que los niños empiezan a faltar a clases, disminuye su rendimiento académico, muchos dejan incluso de asistir, entonces llegan a deserción. Entonces él estudia todos los efectos que tiene en una sociedad o en un estado el hecho de la deserción y el mala preparación. Entonces él, en su estudio, que es un informe bien grande, termina concluyendo que es más caro para los estados atender las consecuencias. Las madres que no terminan la educación tienen que atender más hijos y tienen menos capacidad de atenderlos y requieren entonces de más apoyo del Estado. Entonces económicamente es más barato prevenir el acoso escolar o la violencia en las escuelas que tratar las consecuencias después. El Departamento de Justicia en Estados Unidos, en su informe, dice que 45% de los alumnos reportan situaciones de bullying al menos una vez por semana. Es una cifra enorme. De acuerdo a las definiciones que ellos tienen, de acuerdo a estudios nacionales, es una cifra bien elevada. La Asociación de Psicólogos Educativos de Estados Unidos dice que el acoso escolar es la forma de violencia más común en la sociedad norteamericana. Y ellos llegan a esa conclusión porque hicieron un estudio en el grado 11 y encontraron, en el grado 9 encontraron que el 11% de niños eran víctimas de acoso escolar. Y eso representaba más de 5 millones de niños. Entonces ellos dicen que esa es la forma de violencia más común en la sociedad. Oñate y Piñuelo. Ellos son españoles, han estudiado el bullying desde hace mucho tiempo. Sus informes se llaman Cisneros, hay Cisneros 1 hasta el 10 o 11 creo que van ahorita. Y han desarrollado un instrumento para medir el bullying y miden también las consecuencias. Y han hecho estudios longitudinales con estudiantes en el tema. Ellos llegan a un montón de conclusiones bien interesantes. Aquí solo para mencionarles las consecuencias. 35% de los niños que son víctimas de acoso escolar presentan estrés postraumático, síntomas de estrés postraumático. 36% síntomas de depresión. 15% tienen ideas suicidas. 38% tienen baja autoestima. El 30% tienen introversión social. Estamos hablando entonces de repercusiones serias en el desarrollo socioemocional de un niño, que por supuesto afectan el rendimiento académico, y no solo el rendimiento académico, sino sus relaciones sociales. Y si estamos estructurando la personalidad del niño en ese momento, ¿qué podemos esperar de estas personas cuando sean adultos? Y aquí todos podemos pensar en nosotros mismos y lo que vivimos o no vivimos del bullying o vimos que pasara en nuestros establecimientos. Ellos hacen otro estudio bien interesante. En este estudio longitudinal ellos analizan no solo a la víctima, sino también al victimario, al agresor. Ellos llegan a la conclusión que un agresor que no es tratado llega a cometer un crimen antes de los 25 años. Y eso lo cumple el 60% de los agresores que no son tratados. Eso en nuestra sociedad tiene repercusiones grandísimas también. Ahorita se están poniendo de moda los estudios como este, que tratan de diferenciar el bullying de molestar y de bromear. Ahorita se puso tan de moda el tema, tiene tanta cobertura mediática, que no digo que es malo, sino es bueno porque nos hace que estemos discutiendo el día de hoy precisamente. Pero ya se llega a utilizar el término de bullying como sinónimo de molestar, de pegar y de bromear. Entonces llega un niño a su casa un día y le dice: "Mamá, es que hoy no me dejaron jugar en el recreo de fútbol con mis compañeros". "Ah, te están haciendo bullying", voy a ir a hablar con él. "Hoy me robaron el pan", te están haciendo bullying.
uno mismo lo oye en las conversaciones de sus amigos, vos te están bulleando, le dicen a uno, porque alguien hizo una broma pesada. Entonces el término se está desvirtuando, está perdiendo las connotaciones de todas las repercusiones que estábamos hablando con el estudio de Ollanta y Piñuel, por ejemplo. Hay una discrepancia, o ha habido una discrepancia hasta hace poco, de si el bullying se categoriza como conducta agresiva o como conducta violenta. Y la realidad es que al final de cuentas es un subconjunto de las dos. Podemos tener exclusión social, agresión verbal, agresión cibernética, que caería como una conducta agresiva, pero puede llegar a ser bullying cuando tenemos la definición. Pero conductas violentas como agresión física, extorsión también puede ser bullying. Entonces es una subcategoría de las dos. Guatemala en 2007 participó en un estudio latinoamericano. Era sobre rendimiento escolar. Se les preguntaba, se evaluó en lectura y matemática en niños de tercero y sexto primaria. Participó Guatemala con otros 15 países, pero se aplicaron cuestionarios de factores asociados para ver cómo afectan al rendimiento. Este estudio muestra esto. Las variables de la escuela que más están relacionadas con el rendimiento académico de los niños, la variable más relacionada, como siempre, es el índice socioeconómico, el nivel socioeconómico de los estudiantes. Pero la segunda, y es el clima escolar. Y el clima escolar es una variable que la escuela sí puede tratar, es algo que está en manos de los directores y docentes y papás de abordar. Y en todos los estudios que hicieron, en todos los países, en todas las divisiones de las muestras, se encontraron que el 70% de las veces era una variable importante asociada al rendimiento. Entonces ahí ya vamos teniendo en cuenta que no solo repercute a nivel psicológico en el niño, a nivel individual, a nivel personal, sino también tiene repercusiones escolares, repercusiones para el establecimiento, repercusiones para el aula, repercusiones incluso para la familia. Y entonces, para definir el bullying, para hablar que sí es bullying, Ollanta y Piñuel, de los que hablábamos hace un momento, lo definen de esta forma, o dicen que tiene que haber tres rubros para que sea bullying: la existencia de una o más conductas de agresión o de violencia, la duración en el tiempo, se establece como un patrón, no es una cosa que pasa una vez, sino que es repetitiva, y además es evaluada por la víctima como algo que le sucede sistemáticamente dentro de su centro de estudio. Entonces tenemos tres elementos ahí. La víctima considera que es algo sistemático y recurrente en su establecimiento, está siendo agredido constantemente y él así lo cree. Si no cumple esto, no es bullying. Es agresión, puede ser violencia. No quiere decir que esté bien, pero no es bullying, en esencia no es bullying. Aquí Milton lo dice de esta otra forma: la conducta agresiva puede suceder entre iguales donde no hay desbalance de poder. Sin embargo, el bullying involucra herir o agredir a alguien que no puede defenderse por sí solo. Y aquí, esto sí es más reciente, aquí empieza un dilema de la forma de que se ha venido viviendo el bullying. Les mencionaba que Dan Morfus fue el creador del término y empezó a estudiarlo y creó un instrumento, y en base a él se han desarrollado un montón de instrumentos. El que lo desarrolló no es la excepción. Y todos miden la recurrencia de conductas agresivas y cómo lo percibe la víctima en su centro de estudio. Pero falta dentro de la definición esta situación del desbalance de poder. Entonces, y solo pensemos por un momento cómo se puede hacer para evaluar con una hoja de papel si la agresión que está recibiendo un niño es producto de un desbalance de poder. Entonces podemos preguntar al niño: ¿y eso que te está pasando es porque te sentís inferior que el otro? Nadie nos va a contestar, ni lo van a entender la pregunta. Incluso evaluarlo, entrevistando a niños, es muy difícil determinar si la agresión viene con un desbalance de poder o no. Y entonces ahorita hay varios estudios y varios papers que se están publicando haciendo referencia a este tema específicamente, de saber, bueno, entonces estamos hablando de conductas recurrentes, agresivas y sus consecuencias, y a eso le vamos a llamar bullying operacionalmente, o el bullying además es algo más contra el desbalance de poder que lleva.
Ya para entrar a los estudios que les voy a mencionar, aparecen aquí los logos: la Universidad del Valle, el Centro de Investigaciones Educativas, el Ministerio de Educación y la Dirección General de Evaluación y Investigación Educativa, la DGEDU. Porque todos los estudios se han hecho en conjunto con el Ministerio, se siguen haciendo. Este año vamos a hacer una más que les comento en un momento, y son de 4 estudios de los que les voy a hablar. El primero se hizo en la ciudad capital en 2007, escuelas públicas y privadas en sexto primaria. Es la muestra representativa para la ciudad capital. El segundo se hizo con las escuelas normales, 7 escuelas normales oficiales, cuarto, quinto y sexto magisterio. Este es un estudio cualitativo para conocer sus percepciones. Ellos son estudiantes y además van a ser maestros. Entonces es interesante ir a platicar con ellos para ver, para empezar, si hay bullying o no en sus establecimientos, y ahí ver cómo lo conciben, cómo lo definen, si saben qué es, si se lo logran identificar entre sus compañeros, y si saben qué van a hacer para prevenirlo cuando estén dando clases. El tercero, que es el principal, es el que arroja más datos, se hizo en 2010 con 933 escuelas oficiales en sexto primaria. Es una muestra representativa para todo el país a nivel de departamento incluso. Y de ahí varios estudios independientes en colegios privados de Guatemala que se han hecho durante 2011 y 2012. A raíz de toda la información que se produce en el estudio de 2010, se han ido haciendo adaptaciones al instrumento, se han empezado a incluir más variables, y estos se han hecho en estudios independientes pequeños, que es lo que se va a hacer este año ya con el Ministerio de Educación a nivel nacional. Y para ponerlos en contexto de cómo se mide, se hace una escala de 5 niveles, se le presentan al alumno 25 ítems, entre 25 y 28, dependiendo del grado, y cada ítem es una conducta de agresión, y se le pregunta en el establecimiento, con sus compañeros, cómo se... La pregunta es algo así como, descríbenos cómo te han tratado tus compañeros en el ciclo escolar. Y entonces dicen los 25 ítems, y el niño dice: esto nunca me pasa, casi nunca, a veces, casi siempre, o siempre me pasa. Si el niño reporta en la escala que a veces le pasa, estamos categorizándolo como una agresión leve. Entonces el niño dice: a veces me están agrediendo. Casi siempre le pasa, es una agresión. Y si el niño considera que es siempre, si él dice siempre me pasa esta acción, ya lo consideramos como bullying. Ahí acá en la definición que decíamos que la víctima lo considera como algo sistemático, recurrente en su centro de estudios. Y para ponerles un ejemplo de ítems que no son de la escala pero parecidos: me impiden participar en actividades de grupo. Eso podría ser un hijo. Yo no tengo hijos todavía, pero si a mí, mi hijo llega y me dice: a mí casi siempre me impiden participar en actividades de grupo en el colegio, para mí es una señal de alerta. ¿Cómo sus compañeros le van a impedir que participe en actividades de grupo en un lugar donde yo estoy pagando para que informen, si es un colegio privado? Y si es una escuela, en un lugar que tiene la obligación de hacerlo. Imagínense este otro: me obligan a hacer cosas bajo amenaza. Y llega a decirme, aunque me digan, a veces me obligan a hacer cosas bajo amenaza. No puede ser. Simplemente solo con verlo uno sabe que eso no debe ser así. Un grupo de alumnos intenta lastimar, no digamos. Es que fíjate, papá, que a mí siempre un grupo de alumnos intenta lastimar en el centro de estudio. Entonces esta es la forma en que se miden, en que miden la escala y la forma en que se categorizan los resultados. Entonces les voy a mostrar ahorita los resultados nacionales del estudio del 2010 por las 933 escuelas. Y resulta que el 34% de los estudiantes reportan que son víctimas de bullying en su centro de estudio. Ese 34% es una cifra alta. Adentro de los márgenes de los estudios internacionales, cuando uno analiza otras investigaciones, se encuentran porcentajes desde entre 5 o 8%, los más bajos, hasta otros estudios que dicen que el 60 al 70%. Hay un estudio aquí en Guatemala que les mencionaba al inicio que encontró el 80% en algunos establecimientos, con una definición un poco diferente de bullying también que tiene que ver en los resultados. Ese 34% salió en 2010, una muestra representativa, y en ese año había 268.691 estudiantes registrados en sexto primaria, el grado de restricción de estudio. Eso significa que más de 90.000 estudiantes están siendo víctimas de agresión recurrente a su centro de estudio ese año. No puede ser, ¿verdad?
todos los que estamos aquí nos interesa el tema del educativo, el desarrollo de los niños, y miramos que 90,000 estudiantes del país de sexto primaria dicen que siempre son agredidos en su establecimiento. Hay algo que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Y en otras palabras, es 1 de cada 3 niños, ¿verdad? Con el estudio cualitativo que les mencionaba, en las escuelas normales con los docentes, platicamos bastante, honestamente. De los 7 grupos focales que intentamos hacer, solo 5 se pudieron usar por la cantidad de información y la selección de los sujetos, pero sale un montón de información que nos va a servir en esta presentación para ir ejemplificando lo que platicamos. Y podemos ver aquí lo que nos decían. Un ejemplo, ¿verdad? Así que nos enteramos de que la niña tenía novio. Y les dije a mis amigos que le hicieran la vida imposible a ese patojo, porque yo no lo quiero ni ver. Entonces le quitaban sus cuadernos, su tarjeta de calificaciones y la chumba. Pero a mis amigos les daba igual el patojito. Ellos nada que ver, hacían lo que yo les decía. El comentario tiene un montón de elementos interesantes, pero además es una alumna de cuarto magisterio. Cuarto magisterio en 2010, pues quinto magisterio 2011, sexto magisterio 2012. El otro año pueden estar dando clases a nuestros hijos. Pepper y Craig son 2 canadienses. Ellas hicieron un estudio en bastantes escuelas. Llegaron a la conclusión que necesitamos sensibilizar a todo el sistema educativo nacional en Canadá, porque reportan que el desconocimiento de los docentes es una de las principales causas de bullying. Ellas hicieron ese estudio y ponían cámaras y micrófonos en las escuelas, en todos los lugares donde los niños suelen pasar el tiempo, en los baños, en el área de recreo, adentro de las aulas. Y además entrevistaron a los docentes y les pasaron encuestas a los docentes y a los niños y a los directores. Por ejemplo, ellos, y ahí contrastaron resultados. A los profesores les preguntaban que cada cuánto intervenían cuando miraban una situación de agresión entre estudiantes. Y reportaban que el 75% de las veces ellos actuaban. Pero cuando ellas analizaban los videos y los audios que encontraron, resulta que los docentes solo actúan el 15% de las veces. Es decir, de lo que pasa enfrente de los maestros, solo actúan el 15% de las veces para calmar la situación y decirles bien, lo que están haciendo no está bien. Y aquí también les aprovecho para contarles esto. No está publicado, no es sistematizado la información, pero hace un año di clases en un profesorado de primaria y estaba dando la clase de investigación aplicada y estábamos viendo la técnica de observación participativa. Entonces esa semana les dejé de tarea a los estudiantes que se fueran a su centro de estudio donde ellos trabajan y la hora de recreo de 3 días de esa semana le dedicaron a observar sistemáticamente a los estudiantes. Un día cerca de los baños, un día cerca de la tienda y otro día donde tengan las canchas donde estén jugando los niños. Entonces eso se los dejé un sábado, hicieron su tarea y el sábado siguiente regresaron todos con los pelos de punta. Todos llegaron a contarme unas historias que ni se imaginaban que pasaban en sus países. ¿Por qué? Porque los docentes a la hora del recreo se van a la sala de maestros, se toman café, se ponen a platicar. Algunos establecimientos sí tienen sistematizada la opción de cuidar el recreo, pero los maestros se ponen a platicar con los niños o simplemente están ahí haciendo presencia pero no actúan. Para mí eso fue muy significativo y en algún momento lo tendré que escribir en algún informe, pero sí ejemplifica bien esto que dicen también Pepper y Craig y lo que dice la alumna de cuarto magisterio. Un poco más técnico con el análisis de la escala. Cuando se desarrolla un instrumento estandarizado, se parte de la teoría, por supuesto, y uno crea las subcategorías o subescalas que miden la escala que uno está desarrollando. En este caso, el constructo medido es bullying, pero teóricamente se medían 5 cosas: agresión física, agresión verbal, agresión por amenaza, agresión grupal, exclusión social. Pero luego, cuando uno sale a campo y empieza a tomar la información psicométrica, realmente analiza la estructura estadística o psicométrica de la escala para ver qué variables son las que uno realmente está midiendo. Y entonces, al hacer esto, ya con una muestra nacional, resulta que la escala mide 3 factores únicamente, y son los factores subyacentes que los alumnos están contestando. Se agrupan los ítems de acuerdo a estos 3 factores: conductas agresivas, conductas violentas y conductas de exclusión social. No eran las 5 categorías teóricas que yo había desarrollado, pero sí son 3 categorías que se usan mucho a la hora de hablar de bullying.
bullying relacional, el bullying físico, el bullying social, podría ser. Y entonces estas son las categorías que utilizo a partir de entonces para comparar los resultados y para entender un poco mejor la información. Y entonces aquí, para darle los resultados, voy a empezar con preguntas que uno se hace. ¿Será el acoso escolar o el bullying un problema urbano? ¿Qué piensan ustedes? Pues resulta que no. Según los datos, ¿verdad? Si miramos, hay casi 10% de diferencia entre el área rural y el área urbana. La diferencia es estadísticamente significativa, por supuesto. Aunque era difícil que no lo fuera porque es una muestra muy grande. Pero hay más bullying en el área rural. Cuando he presentado estos resultados, a veces llama la atención y uno se empieza a preguntar ¿por qué será que el área rural reporta más bullying que el área urbana? Hasta ahorita no sé. Puedo tener una idea analizando la estructura de la escala. En el área urbana, los estudiantes, cuando se enfrentan a la escala, lo que están reportando, su principal factor es la violencia. Y en el área rural son las conductas de agresión. Hipotetizando, porque no se ha investigado, o yo no lo he investigado, podría pensar uno que hay mucha más tolerancia en el área urbana a las conductas agresivas. Estamos tan involucrados en la televisión y miramos asaltos todo el tiempo que las conductas agresivas tal vez ya no son tan impactantes para nosotros. Entonces un niño, a la hora de contestar, bueno, me gritan, pero eso no es tanto, entonces no lo coloca como que siempre lo están agrediendo. En cambio, en el área rural sí, y es posible que eso sea lo que reflejen estos resultados. Se puede investigar y cualquiera lo podemos investigar juntos si alguien quiere. ¿Es el bullying un problema de escuelas grandes? ¿Será que entre más grande la escuela, más difícil controlar a los alumnos? ¿Será que sí? Pues al parecer tampoco. Y fíjense que aquí pongo categorías de menos de 40 alumnos, entre 41 y 50 y más de 50. Había hecho categorías más bajas, con menos de 40 alumnos, pero no eran estadísticamente diferentes de esta categoría de 40, entonces las quité. Y aunque las diferencias no son muy grandes, sí son estadísticamente significativas. Y parece que las escuelas más pequeñas tienen más bullying. Antes de entrar en eso, les voy a hacer otra pregunta. Es un problema de aulas numerosas. Tal vez es que el docente tiene muchos alumnos enfrente y entonces no los puede controlar. Lo recomendado por la literatura de la investigación de bullying es que por cada 22 alumnos haya un adulto. El promedio nacional en 2010 era de 26 alumnos por docente, no está tan lejos. Y entonces sucede eso para separar. Y resulta que no. Entre más pequeña el aula, más reportes de bullying. Honestamente, a mí esto sí me llamó mucho la atención. Yo no me lo hubiera imaginado, entonces empecé a tratar de explorar qué podía ser lo que estaba ocasionando esto. Entonces me fui a investigar en el estudio de los grupos focales con estudiantes que van a ser docentes en las normales, a ver qué decían ellos que eran las causas para agredir. Y sale esto. Esta imagen es producto de un programa que uno pone un texto y analiza la frecuencia con que aparecen las palabras y le asigna el tamaño de la palabra en esta imagen de acuerdo a la frecuencia con la que aparece ahí. Este es un programa que está en internet, es gratis, wordle.net, y sirve para tener una visión rápida de qué es lo que decían las entrevistas. Si miramos aquí los cuadritos que estoy poniendo, aparece la palabra grupos, grupitos, grupos, grupitos. Si yo solo hubiera agrupado una sola categoría, esa sería la principal causa, y a la hora de analizar los comentarios de los alumnos, sí es lo que ellos decían que era la principal razón, que en las aulas se crean grupos por cualquier razón, y eso empieza a generar conflictos, y ahí se pueden volver recurrentes, y ahí se viene el bullying. Aquí hay un ejemplo. Llega el momento en que uno se pregunta por qué lo hizo, y llega a la conclusión que es por lo que le infunden a uno, de la aceptación en el grupo.
Yo quiero estar en el grupo de los populares y si no estoy, no soy nada. Por lo mismo hace uno cosas que no debe hacer. Eso es lo que ocurre en muchas escuelas o en el aula. Dicen, ellos son los que mandan y líderes del grupo. Un alumno de quinto magisterio. Aún no conforme, me fui a revisar un poco más de literatura y ahí en la sociología uno se puede encontrar información interesante. Aquí esta es mi representación de dos aulas, una pequeña y una grande. Una en la izquierda tiene 9 alumnos y a la derecha tiene 24, cada puntito es un alumno. Si nos enfocamos en la de la izquierda y en el puntito verde, el que está en el centro, y yo les pregunto con quién se relaciona ese niño, la respuesta pues con cualquiera, con todos. Pero ese mismo puntito verde en el aula grande, ¿con quién se relaciona? Tienen que ser muy hábil socialmente para relacionarse con los demás. Y si no tiene esa habilidad social desarrollada, está complicado, está marginado del grupo probablemente. Porque en grupos pequeños, la dinámica de relaciones sociales se amplía a la diversidad de todos los miembros del aula. O sea, si el color es un atributo o una serie de atributos, ese puntito verde es diferente del anaranjado, pero el anaranjado también es diferente del negro, y todos son tan diferentes que o se relacionan entre sí o nadie se relaciona con nadie. Pero en el otro, en grupos grandes, la dinámica social se reduce a la homogeneidad de los miembros del grupito. Entonces los rojos se juntan con los rojos, los azules con los azules, los negros con los negros, y el verde a saber. Entonces, pensando en bullying otra vez, en esta aula grande, si yo les dijera, ¿quién creen ustedes que es víctima de bullying ahí? ¿Qué me dirían? El puntito verde. En cambio, en el aula pequeña, ¿quién es víctima de bullying ahí? Cualquiera. Me contaba un psicólogo, atiende muchos casos de bullying en su clínica, que tenía un paciente que recibía clases extracurriculares en la tarde. No me acuerdo qué actividad era, pero eran 4 alumnos los que recibían esas clases. Y había bullying ahí. Uno era el agresor, el otro era la víctima, los otros 2 eran testigos. 25% de víctimas hay ahí. 1 al 4. Tratando de entender qué hacía, o sea, qué serían el color en esta gráfica, en esta representación, qué atributo es el que hace que se separen las aulas, sí, tratando de entender las diferencias del aula. Estadísticamente lo único que podía hacer era con la información que tenía. Yo sé que es un abordaje muy aproximado nada más porque son números, y los números son fríos, pero entonces analicé la proporción de ladinos y no ladinos en el aula, la proporción de hombres y mujeres en el aula y la desviación estándar del nivel socioeconómico. ¿Qué tan diferentes son los niños respecto a su nivel socioeconómico dentro del aula? Y el modelo estadístico lo que me dice es que la única variable que se relaciona con esta situación es el nivel socioeconómico de los niños. Entonces, al parecer, y digo al parecer y enfatizo en eso porque es estadísticamente, ¿verdad? Las diferencias adentro del aula por nivel socioeconómico producen grupitos, y los niños que no pertenecen a esos grupos son los que son más propensos a ser víctimas de agresión. Y a la hora de decir que no pertenecen al grupo no significa que es que tengan menos. Puede ser que tengan más, pero no son miembros del grupo. O tienen en medio, y entonces están los que no tienen, los que sí tienen, y el otro no está sin grupo. Siguiendo con la idea, nos topamos con este autor francés, François Louvet. Él dice que las personas que más reportan violencia son aquellas que se sienten más amenazadas y no las que objetivamente la sufren. Y lo hacen porque se perciben más frágiles ante la violencia debido a que no tienen un lugar asegurado en la sociedad. Regreso a esta imagen. ¿Será que el puntito verde en el aula grande se siente más amenazado? ¿Tendrá un lugar asegurado en su sociedad ahí? Entonces, tiene mucho sentido lo que nos decían los docentes, lo que dice la estadística, lo que dicen los libros, parece que nos va dando una guía de que esta es la situación. Se separan los grupos adentro del aula y los que se quedan sin grupo, pues, pobrecitos, ¿verdad?
A raíz de esto, se han hecho los estudios más pequeños actualmente y se va a hacer este año ya con el Ministerio de Educación. A la escala le agregué una escala más, ya no solo para medir bullying, sino para medir, yo le llamo el índice de diferencia percibida respecto al grupo, pero es preguntarle al niño qué tan diferente se considera él respecto a sus compañeros. Y entonces se le pregunta algo así como qué tan diferente eres respecto a tus compañeros en edad, en estatura, en peso, en dinero, color de piel, idioma, costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño responde, soy igual a los demás, un poco diferente o muy diferente. Y resulta que todos los estudios que he hecho con esta variable, que dan un índice con esto, esa es la variable que más está relacionada con la cantidad de violencia que reportan los alumnos, de la que son víctimas. Y es más, en los estudios que he hecho, las otras variables pierden su efecto estadístico. O sea, la cantidad de alumnos, la proporción de ladinos, el nivel socioeconómico, la disparidad de nivel socioeconómico. Todas las demás variables que he tomado en cuenta pierden su efecto y la única que se relaciona con qué tan agredido dice el niño que es qué tan diferente él cree que es respecto al grupo. Y esto tiene mucho sentido y hay estudios, sobre todo de racismo en Estados Unidos, de donde salió este idea, honestamente. Porque les preguntaban a las personas qué tanto creían ellos que eran agredidos por racismo. Y la gente reportaba una cantidad y ellos les preguntaban qué tan oscura creían que era su piel. Y reportaban una cantidad. Y luego les medían con un fotómetro qué tan oscura era su piel. Y resulta que la variable que explicaba qué tanto reportaban ellos ser víctimas de racismo era qué tan oscuro creían ellos que era su piel y no qué tanto era realmente su piel. Entonces empiezan a tener sentido los resultados. Y con esto hay un montón de historias, solo les voy a contar una. Hice este estudio en un colegio solo de señoritas de una religión. Se presentaron, bueno, hice los resultados, resulta que esta variable era la que más se relacionaba. Al desagregarla por cada una de las variables que forman este índice, me di cuenta que la variable que más explicaba qué tanto eran víctimas ellos era la religión. Entonces, qué tan diferente la niña creía que era en cuanto a la religión. Y me pareció muy raro, pero ni modo, yo lo tenía que reportar en el informe y cuando fui a presentar los resultados a todos los maestros y coordinadores del establecimiento, con pena llegué a este punto de decir, bueno, miren, la variable más relacionada es la religión, y me dicen, tiene toda la razón. Es totalmente cierto lo que nos dicen. Ahí yo me dijeron, pues resulta que las niñas, sí, es de una religión el establecimiento, pero como actividad extracurricular van a clases de Biblia en las tardes. Y las niñas, unas iban a clases de Biblia en la zona 15, otras en la zona 1, otras en la zona 7, otras en la zona 14. Y entonces resulta que llegan a la clase, se forman los grupitos de acuerdo a dónde van a recibir Biblia en la tarde y hay conflicto entre ellas en el aula. Entonces realmente la religión era una variable de nivel socioeconómico, pero ese nivel socioeconómico creaba los grupos en el aula y eso es lo que genera los conflictos. Entonces muy interesante. Me pasó en otro lugar donde salía el deportes, un establecimiento que hace mucho énfasis en los deportes. Entonces ahí están los que juegan voleibol, están los que juegan fútbol y los que no juegan nada. Entonces, ¿quiénes son víctimas ahí? El mismo establecimiento, la concepción del establecimiento empieza a provocar esto. Saliendo de ese tema, ¿es el bullying un problema de hombres? Pues es un problema en general, pero los niños sí reportan más bullying que las niñas. ¿Y por qué? No lo sé. Podemos ver la estructura de lo que reportan y los niños cuando contestan la escala, el principal factor que están respondiendo es violencia y las mujeres están respondiendo agresión. Por ahí algunas veces que he presentado me han dicho, bueno, eso puede ser porque las niñas están menos acostumbradas a denunciar, callan más, toleran más. No lo sé, está interesante explorarlo. Y miren este comentario. En la clase así se da el grupo de ellas, que son como 6 o 7 patojas que a la gran, conmigo no te metas, con ellas nadie se puede meter, nadie. Y ahí sí, porque es una fastidiadera y han molestado a toda la clase, no hay ninguna excepción. Una alumna de sexto magisterio, en el 2016 ella está dando clases. Ella puede ser la maestra de nuestros hijos. Y ella de un establecimiento solo de mujeres. De veras es interesante, si alguien puede leer ese estudio,
Hay un montón de comentarios bien interesantes. Como se hizo en sexto primaria, este estudio nacional, se puede ver la diferencia de edades adentro del mismo grado. Y surge la pregunta, ¿es el bullying un problema en los niños pequeños? ¿Será que porque son más chiquitos les pegan los más grandes? Pues resulta que no. Los que más reportan bullying, y se dan cuenta, casi 10 puntos porcentuales más son los más grandes, los niños, los que están repitiendo, los que tienen sobriedad en el aula. Y aquí, creo que no lo tengo. Al analizar la estructura, sí tenía lógica. Los niños más pequeños, los que tienen 11 años y están en sexto de primaria, lo que reportan generalmente es agresión física. Pero ese es el tipo de agresión que menos sucede en las aulas realmente. En cambio, los que tienen 14 o más, lo que reportan es exclusión social. Entonces, supongo yo que son los que están repitiendo, o los niños más grandes, pues ya no son parte del grupo y lo rechazan. Y les voy a presentar los resultados por departamento. Y me gustaría que trataran de adivinar cuál es el departamento con más bullying, antes de que yo lo dice. Ustedes no dan trampa porque ya saben. Alta Verapaz, Quiché, Izabal, Quetzaltenango. Y miren los que menos reportan: Jutiapa, la ciudad capital, Santa Rosa, Zacatepeques. Honestamente me llamó mucho la atención el resultado y me gustaría investigarlo más, no lo he hecho todavía. San Marcos cabal está en el promedio nacional. Como investigador hay un dato ahí que me gustó, no tanto como ciudadano de la ciudad capital. En el estudio de 2007 apareció, en el estudio que hice resultaron 21% de víctimas en la ciudad capital, y es exactamente el mismo dato que salió 3 años después. Entonces yo como escala del instrumento, la investigación, que bueno, es confiable, pero no han bajado los índices y eso no está bien. Y Alta Verapaz, Quiché, Izabal, Quetzaltenango, también se ha hablado mucho cuando presento estos resultados. ¿Será que es el conflicto armado? ¿Será que la convivencia de tantas etnias en un mismo lugar? Pues no lo sabemos. Es cuestión de investigarlo. Pero ese es el panorama de los departamentos. Bueno, aquí están agrupados estadísticamente, que lo único que demuestran es que sí, efectivamente Alta Verapaz, Quiché y Izabal tienen los índices más altos. Y surge esta pregunta: con esos índices que estamos viendo, ¿qué se aprende en la escuela? Digamos, esta gráfica es bien cargada, pero representa en verde los niveles de agresión leve por departamento, en rojo agresión y en azul de bullying. Pero si estos son los niveles de agresión que reportan los niños en su escuela, ¿qué están aprendiendo los niños sin que nosotros se los queramos enseñar directamente? Un niño que llega y se queja con su maestra porque alguien lo está agrediendo y la maestra pues tal vez no hace nada. ¿Qué está aprendiendo el niño? O sea, estamos fomentando la impunidad ya desde el inicio. O sea, lo pueden molestar, lo pueden agredir, le pueden robar su comida y ¿qué importa? Pero el niño, ¿qué aprende? Que mejor no se queja, que mejor no denuncia, porque no solo tal vez no hace nada en el establecimiento, sino le va peor por haberse quejado. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que uno enseña sin querer enseñarlo, sobre todo en este tema. Y ahí está, creo yo, el principal llamado que tenemos todos, que si, bueno, si estamos adoptando, si estamos viendo la importancia que tiene el bullying para el país o para nuestro establecimiento, para empezar en chiquito, para nuestra aula, y nos estamos informando sobre el tema, tenemos que actuar para que esto no siga pasando. O sea, tiene que haber un mecanismo para que evitemos que cualquier niño que está en el aula llegue a la escuela a aprender, sí, lectura, matemática, inglés, pero además que la impunidad es lo que manda en Guatemala y que mejor no se queja, cultura del silencio. Con esta escala, ¿será que hay evidencia de crimen, además de acoso escolar o de bullying?
Pues yo incluí este ítem en la escala. Realmente fue un capricho mío, porque estadísticamente no funcionaba, entonces no lo debería haber dejado ahí. Y no funcionaba porque cuando hice el pilotaje en poquitas escuelas, casi nadie lo contestó, entonces no hay suficiente variabilidad para incluirlo en un instrumento. Pero como iba a salir a nivel nacional, yo lo quise poner ahí. Y esto es lo que encontré. Por supuesto, aquí no tomo en cuenta nada más cuando el niño dice siempre me extorsionan para cuantificar. Aquí con que me digan a veces me extorsionan, ya está cuantificado acá. El promedio nacional es 8%. Pero si miran Alta Verapaz, 21% de los niños dicen que los extorsionan ahí. Y sí me quedó la duda, que supongo que se están haciendo todos. ¿Será que el niño entendió la pregunta? ¿Verdad? ¿Será que el niño entiende que es extorsión? Entonces me puse a indagar un poquito más. Separé la base de datos y agarré solamente la base de datos con los establecimientos que tenían más del 30% de víctimas de extorsión, para ver qué pasaba ahí. Y resulta que en esos establecimientos el 77% de los niños decía que era víctima de bullying. Es decir, que estos establecimientos no es bullying lo que hay ahí. Ahí sí es algo más, eso sí es crimen ahí, ¿verdad? No satisfecho todavía para ver si de veras habían entendido la palabra extorsión o qué era lo que estaba midiendo. Fui a analizar los tipos de agresión que mide la escala, teóricamente, para ver cuáles se relacionaban con el hecho de ser víctima de extorsión. Y resulta que es lo que aparece ahí. El tipo de agresión que mejor explica la extorsión en el estudio son la agresión por amenaza y la agresión física directa. Por definición es la extorsión, ¿verdad? Si no sé lo que te digo, te pego. O sea, los niños sí entendieron que era extorsión. Los resultados sí reflejan que es el 8% a nivel nacional de niños están siendo extorsionados en su establecimiento y no podemos dejar que eso pase. Después de la investigación, están publicados los informes, pero también está publicada esta guía de prevención para el acoso escolar. Esta se generó a raíz de la investigación y de investigación bibliográfica en todo el mundo. La idea original pues era reproducirla para todos los maestros y hacer una capacitación a nivel nacional, pero como suele pasar en el Ministerio de Educación, después ya no hay fondos, se queda el producto hecho pero nunca llega a los maestros. Entonces está hecho y sé que sigue la iniciativa ahí por en algún momento tener el recurso para llevarlo a todos los maestros, pero ahorita está disponible en línea. Y es un instrumento interesante. No profundiza mucho, pero sí da lineamientos claros de qué se puede hacer para abordar el tema. La Procuraduría de Derechos Humanos hizo un video, está en YouTube, se puede ver o se puede ir a la Procuraduría a pedirlo, se llama Hasta Escuchar. Presenta no solo la parte de la definición de qué es el bullying, sino un montón de testimonios. Ellos hicieron una investigación bastante exhaustiva de testimonios de víctimas de bullying y de los niños hablando y los papás hablando de cómo ellos no se dan cuenta de las señales o se dieron cuenta hasta que era muy tarde. Incluso salen un par de agresores ahí hablando de por qué agreden y cómo lo hacen. Por supuesto nunca sacan la cara de las personas, pero está muy bien hecho, es muy interesante el video. También la Procuraduría le entregó al Ministerio de Educación una serie de libros para abordar el tema de prevención de la violencia. También existe en el portal de la Procuraduría un diplomado en prevención de violencia escolar. Es interesante, es gratuito, por si a alguien le interesa. Y entonces empiezan las preguntas de qué podemos hacer de acuerdo a la investigación. Y aquí, a mí honestamente me cuesta mucho hacer recomendaciones, porque me he enfocado en investigarlo y no tanto en prevenirlo. Pero sí sé que en base a los resultados se puede sugerir algunas cosas, y eso es lo que hago aquí. Y para empezar, lo más importante, informar y capacitar. Todos los docentes, todos los administrativos, la gente que hace servicios en los establecimientos tienen que conocer qué es el bullying, por qué es malo y cómo abordarlo. Es decir, toda nuestra generación, nuestras generaciones aquí representadas el día de hoy, crecimos con el bullying sin que fuera algo que existiera en nuestra mente y alguien dijera, eso es bullying y es algo malo. Y entonces es muy difícil para nosotros verlo en los niños que tenemos enfrente, simplemente porque crecimos sin eso.
Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande por capacitarnos y por capacitar a todo el personal que va a trabajar con los niños para que lo logren identificar. Eso ya es un paso muy grande. Con las investigaciones que he hecho, no en las que se han hecho a nivel nacional porque es muy difícil controlar, pero sí en los estudios más pequeños siempre incluimos un cuestionario para el docente. Lo que contesta el niño es una escala anónima, no tiene nombre pero sí tiene un código aleatorio. Y entonces al docente se le pide que pase por las filas y que él identifique el código de los niños que él cree que es víctima. Y entonces se reporta el código, entonces él cree que el código 01343 es víctima de agresión física y hasta le pedimos qué tan agredido cree que es ese niño. Entonces los niños, es una identificación anónima para nosotros porque nunca vamos a saber quién dijo qué, pero resulta que nunca logran identificar a los niños. Los niños que dicen que son víctimas no son seleccionados por los maestros y los que los maestros seleccionan no reportan que son víctimas. Eso me ha pasado siempre, solo en un establecimiento. Ahí lograron identificar a 2 de 8 víctimas en un grado. Solo conociendo podemos prevenir. De ahí esta es otra sugerencia, miren esta imagen. Todos conocen aquí el informe de PISA o las evaluaciones de PISA de la IEA. Son evaluaciones internacionales de matemática, lectura y ciencias. Y esta es una especie de chiste donde está este señor diciéndoles: no suframos por el informe de PISA, el objetivo debe ser debe ser adecuar la educación que se les está dando al futuro que tienen por delante y que salgan preparados al siglo XXI. Para eso se evalúa, para eso son las pruebas estandarizadas y queremos adecuar los currículos para prepararlos para el siglo XXI. Y aquí están todos los niños. Yo quiero ser torero, yo quiero ser funcionario, yo novio de famosa, yo político, yo especulador, yo miembro de la realeza, yo famoso de la tele. Esta imagen refleja muy claro algo que es muy cierto y está pasando, y hay estudios, sobre todo en Japón, de economistas y educadores trabajando juntos, que lo que concluyen es que la educación tal y como está estructurada ahorita ya demostró que no es un medio para tener más recursos posteriormente. O sea, los niños saben que yendo a la escuela no necesariamente significa que van a tener un mejor trabajo, sino que van a poder ser comerciantes, van a poder ser novios de famosa, o pueden ser actores, pueden ser cantantes, y en nuestro contexto puede ser narcos, ¿verdad? Hay un estudio de disponibilidad léxica, no sé si lo conocen, pero en tercero primaria, para saber cuál es el corpus léxico de los niños, se les pregunta con diversas categorías que digan todo lo que se les ocurre. Entonces, digamos, animales, y los niños dicen todos los animales que se les ocurren. Y ahí se analiza para ver la frecuencia y el momento en el que aparecen las palabras, para ver qué es lo que existe en el corpus de la gente. Resulta que una de las categorías eran profesiones. Y apareció ahí marero y apareció narcotraficante como profesión. En un estudio nacional. Por supuesto, no en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer lugar, pero aparecen ahí entre los altos y es preocupante. Entonces, el tema con el bullying aquí es que estos estudios de estos japoneses llegan a decir que, como los niños saben que yendo a la escuela tal vez no les va a servir para después tener una vida mejor, lo que sienten es que están obligados en la escuela y solo tienen que llegar a ver cómo pasan el tiempo, y una forma de pasar el tiempo es molestando a los demás. Entonces ellos concluyen que el modelo económico en el cual está sometido la escuela está produciendo que los niños se desmotiven para ir a estudiar, y esa desmotivación genera los conflictos en el aula. Es interesante por lo menos observarlo desde ese punto, pero en la práctica sí nos propone algo interesante. Hay que recalcar esto: educar para la vida, en contexto, de forma relevante y significativa. Todos los que tenemos estudiantes enfrente tenemos que hacer que la experiencia de lo que les estamos educando les vaya a servir. Tenemos que, esa parte de la educación tradicional, donde miren, aquí están las fórmulas y tenemos que hacerlas, y por cuidado se equivocan, como un numerito por acá, tal vez ya no nos funciona, ¿verdad? Y lo dicen todos los pedagogos modernos, sino que hay que buscarle el sentido de para qué se está educando en lo que se les está educando. Entonces, si logramos tener en nuestras aulas un modelo de esta forma, vamos a tener a los estudiantes más motivados y probablemente logremos así reducir un poco los índices de desmotivación y por ende de violencia.
Lao Tse decía esto también: si no vamos a ensalzar con elogios a unos supuestos escogidos, no habrá envidia entre la gente. Si no vamos a exhibir tesoros materiales, no habrá ladrones. En otras palabras, si no vamos a poner a la vista los objetos de las pasiones, no habrá tentaciones. Y esto es más o menos el ejemplo que les decía del establecimiento, donde se hace mucho énfasis para el equipo de fútbol y el equipo de voleibol. Entonces, los que son miembros de ese grupo selecto establecido por el establecimiento ya tienen un poder sobre los demás. Hay un desbalance de poder social establecido por el mismo colegio o escuela. Las condiciones de educación de una vez están poniendo: estos son los que valen, y los que no son parte del grupo de selectos, pobrecitos, o no pobrecitos, pero son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Porque no todos tienen habilidad atlética en este caso, para este ejemplo. Se necesita tener suficientes actividades para que todos logren demostrar sus habilidades y que tengan el mismo valor o el mismo peso social para el establecimiento, el mismo reconocimiento. Entonces, el club de lectura tiene el mismo peso que el club de fútbol. El club de teatro tiene el mismo peso que el grupo de estudiantes que hacen atletismo. Entonces, el reconocimiento social que le asigna el establecimiento a cada una de las actividades permite que todos los niños, o por lo menos la mayoría, tengan un área donde van a sobresalir y se sientan reconocidos y no sientan ese desbalance de poder. Brindar oportunidad a todos los alumnos para demostrar sus habilidades y valorarlas por igual. Esta otra, pero esta sí es más fácil de hacer en el aula: demostrar que todos somos más similares que diferentes, por todo el tema que hablábamos de qué tan diferente se considera el niño respecto al grupo. Y eso uno lo mira cuando se empieza a dar clases. Desde el primer día de clases se sientan los estudiantes y uno ya mira que por acá se sentaron los de tal atributo y por allá se sentaron los de otro atributo, y uno lo ve como docente y desde ahí puede actuar. El siguiente día de clases uno puede llegar y decirles: bueno, ahora usted se pasa para allá, usted se pasa para allá, o simplemente tienen a su alrededor y quiero que se cambien de lugar y no queden cerca de ninguno que tenían enfrente, ni atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Obligarlos a interactuar con los demás, porque a veces decimos: bueno, es que yo soy de los rockeros y aquel es de los bohemios. Sí, pero todas las demás cosas son más parecidos que en ese atributo que es el gusto por un género musical. Probablemente a los dos les gusta leer más o menos lo mismo, a los dos les gustan las matemáticas, o a los dos les gusta jugar fútbol. Hay más similitudes que diferencias, y todos los estudios lo demuestran. Entonces, es una cosa que se puede hacer, que se puede manejar desde la clase. Sobre todo, se tiene que manejar dentro del aula, enfrente de los niños. Está un maestro adulto supervisando, y entonces puede hacer grupos escogidos por el maestro con la intención nada más de crear esa cohesión de grupo. O bueno, yo ya vi que el grupito de aquella esquina se lleva mal con el grupito de esta esquina, entonces los pongo a trabajar enfrente de mí, bajo mi supervisión. Y poco a poco, ellos mismos se van dando cuenta que son más similares que diferentes. Esta es de lo más importante: luchar contra la idea de que la víctima tiene la culpa. Esto sigue existiendo en la mente de todos, es muy difícil quitárselo. Pero incluso hay muchas investigaciones que buscan ver cuáles son las características de las víctimas para ver por qué son víctimas. Y Dan Morbus empezó con ello, y él llegó a la conclusión que el 75% de la gente tiene alguna característica que lo diferencia de los demás, por la cual lo podrían molestar. Este es gordito, este es pelón, este usa lentes, este es pelirrojo, este es canchito. Hay un montón de características que lo pueden diferenciar a uno de los demás. Entonces, si el 75% de la gente tiene una característica diferente de los demás y no es el 75% víctima de bullying, quiere decir que eso no es lo que lo explica. Y lo que ha demostrado la investigación es que el agresor, sea por las razones que él tenga, por necesitar agredir a alguien, lo que busca es a la persona, a una persona que él considere débil ante él, que él se crea más poderoso y que no se queja, que no tiene respaldo social. No lo van a defender sus amigos, no lo van a defender sus maestros y no lo van a defender sus papás. Y entonces busca como justificación alguna característica en esa persona para molestarlo. Entonces no es porque tenía lentes, no es porque era el más alto, no es porque es flaquito, sino es porque no tenía ese respaldo social y por eso lo escogió el agresor.
Hay un libro, bueno, ahorita no tiene que ver con esto mucho, pero ese libro estaban hablando de un estudio que hacían unos doctores con niños que tenían leucemia. Y entonces estaban haciendo un estudio para ver el tratamiento de los niños, y a los niños les hicieron un cuestionario preguntándoles qué era lo que más les había costado, molestado, dolido del tratamiento contra la leucemia. Su sorpresa fue que la gran mayoría contestaron que lo que más les había dolido del tratamiento era regresar a la escuela por todas las molestias y las bolas de sus compañeritos. No los exámenes, no la quimioterapia, sino haber regresado al establecimiento por todo lo que les molesta. Y me vino a la mente ese libro porque ya los decían. No le podemos decir a una mujer que fue culpa de ella que la hayan violado. No le podemos decir a una mujer que es culpa de ella que el esposo le pegue porque ella se deja. Entonces tampoco le podemos decir a un niño que es culpa de él que es víctima de acoso escolar. Es exactamente la misma situación. Cosas más concretas y que eso se encuentra en todos los libros. La supervisión efectiva. Efectiva, subrayado en mayúsculas, ¿verdad? Un adulto por cada 22 alumnos, pero efectivamente, yo les conté el caso de los estudiantes de investigación aplicada. Yo creo que es responsabilidad de cualquier establecimiento supervisar las áreas donde hay niños jugando. La hora de entrada, la hora de salida, los pasillos, la hora de recreo, a esos son los momentos más propensos para que ocurran las agresiones. Y entonces tiene que haber supervisión efectiva. Para eso hay que capacitar a los docentes para hacer buena supervisión, por supuesto. Reglas claras que se cumplen para evitar la impunidad. Entonces se recomienda que haya reglas conocidas por todos los docentes, por todos los niños, por todos los papás, y que se cumplen siempre, sin excepciones. Canales de comunicación para denunciar de forma segura. Si vamos a establecer un sistema de prevención donde los niños se pueden quejar, pero todo el mundo se entera que ese niño se quejó, sobre todo el agresor se entera que ese niño se quejó, lo que estamos haciendo es un daño. Entonces hay que establecer canales de comunicación seguros para que cualquiera pueda denunciar situaciones de acoso escolar. Y fortalecer el papel del testigo activo. Y para esto hay bastante investigación que demuestra que es muy efectivo. En el aula hay agresores, hay víctimas, y el resto. Y ese resto sabe lo que pasa, lo mira, y generalmente no hacen nada. Entonces, cualquier intervención que va dirigida a estos testigos, para fortalecerlos, para hacerles ver que necesitan intervenir de una forma segura también, no se les pide que se interpongan entre el agresor y la víctima, porque probablemente se vuelva víctima también. Pero sí pueden empezar a hacer cosas como darle respaldo a la persona que es víctima. Entonces, si saben que a este niñito lo molestan, entonces lo llamamos a nuestro grupo y le recreo, venite con nosotros, no lo vamos a dejar solo. O si miramos que lo están molestando, en algún momento le podemos ir a decir a la maestra. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.